Hola muchachos, buenas tardes. Mi nombre es Juan José Gómez. Yo vengo hoy a explicarles sobre el teorema de la divergencia y el principio de Arquímedes. Entonces, bueno, sin tanto preámbulo, empecemos. Entonces, pues para explicar el teorema de la divergencia debemos entender primero que F es un campo vectorial a través de R3. Ya estamos en una tercera dimensión. Y también el flujo del campo del vector F a través de una superficie cerrada en una dirección de un vector unitario normal, pues que sea exterior a la superficie es igual a la integral del campo sobre una región T. Listo, entonces paso a explicar la fórmula. ¿Listo? Entonces, en este pedazo, en este trozo de la ecuación, me representas el flujo de cambio a través de la superficie S, que es esta superficie, la superficie exterior. Entonces, como vemos, básicamente están sumando diferentes vectores de campo que salen o entran, pues dependiendo cada uno. Para que estos sean positivos, tanto N como F pues deben salir del campo. ¿Listo? Si dado el caso F entrara, entonces la sumatoria de el pedazo este sería negativo. ¿Listo? Entonces, en resumidas, si los dos salen, el campo es positivo, pero si los dos entran, entonces el campo es negativo a la superficie. ¿Listo? Por otro lado, tenemos esta, que es a la que se me iguala, que básicamente en pocas palabras lo que me representa es la divergencia que hay en el campo vectorial del volumen que está limitado por la superficie. Entonces, si miramos por dentro de esta área que hay acá, nos vamos a topar con algo muy chistoso. Básicamente, que esto está como lleno de varios puntitos, de varios diferenciales. Todos estos diferenciales serían d de b, pero son diferenciales que son demasiado pequeños como para tenerlos en cuenta, entonces los tomamos básicamente como puntos y poco más. Ya la suma de esto nos daría la superficie, y es por eso que estos dos se me pueden representar tan fácil. Se trata de obtener el flujo del campo F a través de una superficie cerrada formada por un cilindro, el plano z igual a 0, que es el plano horizontal de la base, y un paraboloide. Lo primero y más necesario es visualizar el problema, por lo que comenzamos dibujando el cilindro. Se trata de un cilindro vertical de radio 2, ya que está formado por círculos según la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual que 4. Seguidamente dibujamos el paraboloide, que es abierto hacia arriba, y se encuentra dentro del cilindro hasta que cruza con él, cuando el radio es igual al radio del cilindro. Por lo tanto, la superficie encierra el volumen siguiente, entre el cilindro y el paraboloide, y desde el plano base. Lo que nos están pidiendo es evaluar si el campo vectorial entra o sale de este volumen a través de la superficie que lo define. Podríamos intentar hacer el cálculo con la parte izquierda de la ecuación, pero habría que evaluar tres integrales de superficie, para la parte del cilindro, para el paraboloide y para el plano base, lo cual es algo complejo. Lo más sencillo es integrar la divergencia del campo en el volumen encerrado. Como vimos en un vídeo anterior, la divergencia es un escalar que se obtiene sumando las derivadas parciales de cada componente del campo. La primera derivada respecto de x, la segunda respecto de y la tercera según z. Planteamos la integral de volumen y necesitamos los límites de integración. Si vemos el dibujo, la x varía entre -2 y 2, mientras que la y varía desde la parte inferior de la circunferencia a la parte superior. Despejando de la ecuación de la circunferencia, con signo positivo tenemos la parte de arriba y negativo la parte de abajo. Con esto obtendríamos el área de la base, por lo que nos hace falta ver hasta dónde varía la altura en z. Esta variación es desde el plano z igual a 0 hasta el paraboloide de ecuación z igual a x al cuadrado más y al cuadrado, por lo que esta sería la integral triple por resolver. Sin embargo, dada la expresión con raíces, puede ser algo complicada, por lo que vamos a plantearla utilizando coordenadas cilíndricas. Las coordenadas cilíndricas son parecidas a las polares. Tenemos un radio y un ángulo para el plano horizontal y la altura z, siendo x igual al radio ρ por el coseno de teta e y igual a ρ por el seno de teta. Miremos ahora cómo nos han cambiado los límites de integración. El radio ρ varía desde 0 hasta el radio de la circunferencia, es decir, 2, mientras que el ángulo θ tiene que ir desde 0 a 2π para completar la vuelta entera y obtener el área de la base.
La z varía entre el plano z igual a 0 y el paraboloide, pero estamos trabajando en coordenadas cilíndricas. Si sustituimos los valores de x e y en la ecuación del paraboloide, vemos que z es igual a ρ al cuadrado. Por último, también tenemos que expresar la divergencia en coordenadas cilíndricas, por lo que sustituimos la x por ρ coseno de θ y ya lo tenemos todo para plantear la integral. Integraremos primero respecto de z, luego respecto de θ y por último según ρ. Pero fijaros en un detalle. También ha aparecido ρ multiplicando dentro de la integral. Esto se debe al cambio entre coordenadas cartesianas a cilíndricas. Siempre hay que añadir multiplicando el jacobiano del cambio, que es ρ, dentro de la integral. Comenzamos integrando. Como todo es constante respecto de z, la integral es igual a z, evaluada entre 0 y ρ al cuadrado. Por lo que en el siguiente paso tenemos la integral respecto de θ de una expresión que depende de ρ y de θ. La integral del coseno es el seno, y como ρ al cubo es constante, su integral es ρ al cubo por θ. Todo esto evaluado entre 0 y 2π. El seno de 0 es igual a 0. Lo mismo pasa con el seno de 2π, por lo que solo nos queda menos 2π por ρ al cubo. Por último, la integral respecto de ρ es muy sencilla, ρ a la cuarta entre 4, que lo evaluamos entre 0 y 2, resultando el flujo a través de la superficie igual a menos 8π. Es decir, al ser negativo, hay más campo F entrante a través de la superficie que el campo que sale hacia el exterior. Bueno, listo muchachos, lo que les acabo de explicar es solo el teorema de divergencia. Miren, por acá, por aquí en esta casilla, les voy a dejar un ejercicio para que lo puedan hacer y vamos a pasar a explicar sobre el principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un líquido experimenta una fuerza de empuje hacia arriba, que es igual al peso del líquido desplazado. Bueno, para explicar el principio de Arquímedes tomaremos el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos un recipiente dentro de otro recipiente. Y el de adentro va a estar lleno de líquido totalmente hasta el borde. Aparte de esto, vamos a tener un objeto de masa m y va a tener una densidad menor que la del líquido. O sea, el objeto de masa m va a tener una densidad menor que el líquido, ¿cierto? Este objeto también va a contar con un peso W que va a ser igual a la masa por la gravedad. Entonces vamos a introducir el objeto en el agua. Ya que la densidad es menor que la del líquido, va a flotar. Entonces, al este objeto entrar en el agua, lo que va a hacer es que va a desplazar una cantidad de agua que se va a derramar y va a llenar el segundo recipiente hasta un punto. Supongamos entonces que esta agua desplazada se encuentra acá y la vamos a pesar. Este peso del líquido desplazado será igual a la fuerza de empuje. Es decir, se tiene una fuerza W que actúa hacia abajo y se tiene una fuerza que actúa hacia arriba, que es la fuerza de empuje y es la que descubrió Arquímedes. Es la que ayuda a que este objeto se sostenga estático en la superficie. Y de aquí la frase que afirma que todo cuerpo sumergido experimenta un empuje vertical hacia arriba que es igual al peso del fluido desalojado. Ahora pasaremos a la siguiente. Vamos a pasar a explicar la ecuación. Entonces, nosotros sacamos que la fuerza de empuje es igual a el peso del líquido
desplazada. Por lo tanto, la fuerza de empuje será igual a la masa por la gravedad. Hay que tener en cuenta la densidad. Y la densidad es igual a la masa sobre volumen. Por lo tanto, la masa será igual a la densidad del líquido por el volumen del líquido desplazado. Entonces la ecuación nos quedaría que la fuerza de empuje es igual a la densidad del líquido por el volumen del líquido desplazado por la gravedad. Recordemos que el objeto se mantiene parcialmente sumergido, por lo tanto tiene un volumen que está sumergido. Entonces el volumen del objeto sumergido será igual al volumen del líquido desplazado. Y finalmente la ecuación de la fuerza de empuje nos queda que es igual a la densidad del líquido por el volumen del objeto sumergido por la gravedad. Hay que tener muy en cuenta que como la fuerza de empuje, por ser fuerza, se maneja según el sistema internacional en newtons. Y aquí está la ecuación de la fuerza de empuje explicada. Esto nos permitirá entender tres situaciones específicas. Situación 1. Si el peso del objeto es mayor que la fuerza de empuje, el objeto se va a hundir, debido a que esto provocará diferencias en las densidades que harán que el objeto se hunda. Situación 2. Si el peso del objeto es igual que la fuerza de empuje, este quedará rodeado de líquido. Es decir, entre comillas, estará nadando. Un ejemplo muy común de esto es el de los peces, ya que ellos son más pesados, sin embargo, no se hunden ya que cuentan con una vejiga natatoria, la cual se encuentra rodeada de aire o llena de aire, lo que les permite nadar. Y en la tercera situación tenemos una condición en donde si el peso del objeto es menor que la fuerza de empuje, el objeto empezará a flotar. Bueno muchachos, hasta acá con el final del video. Espero que les haya gustado, que haya sido fácil para ustedes de entender. Espero también ser el Julio Profe de la nueva generación con un poquito más de pelo. Y nada muchachos, si les gustó el video, por favor suscríbanse, denle like y nos vemos en la próxima. Hasta luego.